el sol de nuestra tierra. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. En este año pandémico queremos celebrar aquí en nuestro programa el Día Oficial de Andalucía. Lo queremos celebrar entrevistando a un andaluz de un gran y reconocido prestigio. Aunque muchos de nuestros televidentes ya lo conocen porque hace años le hicimos una entrevista con motivo de su magnífico libro Huellas Moriscas, pero sin embargo diremos algunos datos biográficos de nuestro amigo Antonio Manuel Rodríguez Ramos. ¿Qué podríamos decir de Antonio Manuel? Bueno, pues podríamos decir muchísimas cosas, todas ellas naturalmente muy buenas, porque tiene un fardo biográfico, tanto profesional como académico, como de luchador, muy voluminoso. Pero, por ejemplo, de Antonio Manuel podríamos decir que es doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, es escritor, y un magnífico escritor, y tiene bastantes libros escritos. Uno de ellos, para mí magnífico, es este de La huella morisca, que se lo aconsejo porque es un magnífico libro para saber de nuestra historia y de nuestra identidad. El soldado asimétrico. Vaya. Y otro también magnífico, del que después hablaremos, que es en el cante flamenco, en el cante hondo, arqueología del cante hondo. Bueno, y él tiene multitud de artículos, de trabajos de investigación y uno compartido con Pimentel, que se llama Andalucía y Teoría y Fundamento Político, de Blas Infante. Todo muy interesante. Pero además Antonio Manuel es músico, es activista en las causas justas, ha recibido un montón de premios literarios, es un conferenciante de altura, es patrono también de la Fundación
de Blas Infante, pero sobre todo, por encima de todos estos títulos, que son importantes, evidentemente, a mí me gustaría presentar a Antonio Manuel como una buenísima persona en el sentido más machadiano de la palabra. Un andaluz comprometido, un hombre muy sentido, ya lo verán ustedes cuando habla, con mucho corazón, con una gran sensibilidad ante la injusticia y un intelectual andaluz de primera línea. Buenas tardes, Antonio Manuel. Muchísimas gracias, Federico. La verdad que muy agradecido y también abrumado por tus palabras. Me quedo sobre todo con lo último. Intento ser buena persona y la verdad que la vida me regala pues tener amistades como la tuya. Muchas gracias, de verdad. El honor es para mí de tenerte como amigo. ¿Esto está escrito? Claro que está escrito. Está escrito aquí. Y está escrito aquí. Y está escrito aquí. Pero hay un yacimiento que no se puede tocar. Y en la lengua, es la palabra. Por ejemplo, jarana. Vas al diccionario y dice que jarana tiene origen desconocido. Jarana es irte de lo prohibido, de lo haram. Faralaes. Faralaes dice que viene de Francia, de farfalán, como si en Versalles las mujeres vistieran de flamenca. En árabe, farah significa alegría y lebs significa traje. Faralebs es el traje de la alegría. Farah es alegría. Feria viene de farah. Que nadie me diga, por favor, que la feria andaluza viene de una feria de ganado. Viene de irte de farah, de alegría, irte de farra. De hecho, malfario es tener mala alegría. Todas esas palabras son huérfanas en el diccionario. Y la más huérfana de todas es flamenco. Flamenco viene del árabe morisco. Felah menkub. Felah significa campesino. En árabe hay 2 grados de expropiación. Cuando te quitan lo material eres un mindún. De ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo material y lo inmaterial, lo que tienes y lo que eres, cuando dejas de ser quien has sido siempre, cuando lo has perdido todo y te conviertes en un marginado, en un excluido, entonces eres un menkub. Felah menkub, inicialmente, no era el arte, era la persona, el excluido, el marginado. Por eso una de las grandes huellas no está tanto en la palabra, sino en la forma de pronunciarla. Los andaluces aprendimos el castellano utilizando los sonidos que habitaban ya en nuestra garganta, las diferentes S, Z de la fonética árabo-andalusí, de la algarabía. Y eso explica la diferencia en la forma de expresarnos del pueblo andaluz. ¿Qué te pueden amputar para que dejes de ser tú? Un dedo, una mano, una pierna, el corazón, un órgano de tu cuerpo. ¿Cuál? La única parte que te pueden quitar para dejar de ser tú es la memoria. Mirarte en el espejo y no reconocerte. Un enfermo de Alzheimer que es reconocido por todo el mundo ha dejado de ser quien es cuando no se reconoce en el espejo. Y eso le pasa a las personas y le pasa a los pueblos. Hay pueblos que se miran al espejo y no se reconocen, aunque lo reconozca todo el mundo. Andalucía es así. Por todo es reconocida porque su memoria sensorial es única en el mundo. Y sin embargo, no se reconoce en el espejo. Pero no por eso la ha perdido. Esa es la clave. Tengo una mano izquierda con 5 dedos, que me recuerda que las manos tienen 5 dedos. Y en mi mano derecha, a pesar de la amputación, créeme que siento el dedo de vez en cuando, como un nervio fantasma. Y a pesar de que nos han destruido o que nos han intentado destruir nuestras piedras, que intentaron expulsar a nuestros antepasados, que quemaron nuestros escritos en las plazas Birrambla de Granada, a pesar de que han intentado destruir nuestra prueba, a pesar de que han intentado amputar nuestra memoria, siguen habiendo espasmos de la memoria que se conservan dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra memoria sensorial, en lo que hablamos, en lo que olemos, en lo que oímos. Esa es la prueba de lo que somos, y ahí está escrito. Mira, Antonio Manuel, en una ocasión, en una tertulia de amigos,
surgió el tema de nuestra identidad histórica, de qué éramos más productos. Éramos más romanos, más visigodos, más castellanos, más árabes, más moriscos, más sefardíes. ¿Eh? ¿Qué éramos más? Los andaluces. Yo creo que la identidad es esa cualidad que hace que no seamos idénticos. Y el que no seamos idénticos a nadie es como consecuencia, por una parte, de un palincesto de cultura que hizo que nuestro paradigma fuese la asunción de las demás. Es decir, yo soy el producto de la cultura tartesia, que a su vez es turdetana, que luego es bética, que luego es visigoda, que luego es bizantina y que sin lugar a duda alcanza su epifanía en Al-Ándalus, con todas las inconveniencias de una lectura presentista de la historia. Pero no cabe la menor duda de que en todos esos periodos históricos el paradigma fue la inclusión y no la exclusión. Cuando se produce la conquista, se cambia el paradigma. Eso que estoy contando es incuestionable desde un punto de vista histórico. Es decir, se crea una maquinaria de persecución al distinto, que es la Inquisición, se decretan órdenes de expulsión a judíos, a moriscos, de persecución a gitanos, de cosificación de los negros, y eso también somos nosotros. No la expulsión, sino los mecanismos de resistencia para cuando quisieron expulsarnos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población, de la misma manera que se romanizó, de la misma manera que se arabizó, después se castellanizó y aprendió la religión del conquistador para no irse. Y todo eso somos nosotros. Entonces yo creo que cometeríamos una auténtica injusticia diciendo que somos más de una parte que de otra. Es decir, nosotros somos un mosaico y ese mosaico está compuesto de muchas teselas. Ahora bien, que quede claro, unas teselas nos han marcado el ADN para siempre, convirtiéndonos en una identidad abrazante y no abrasiva. Y nosotros estamos hechos para abrazar. Nuestra cultura es la de arropar con nuestra bandera a quien tiene más frío que nosotros. Y luego hay otra cultura que se nos superpone y que todavía está intacta. Por ejemplo, yo suelo recordar que el escudo de Córdoba es el de Castilla y León. Yo quiero que miren el escudo de Córdoba. Y son 2 torres y 2 leones y una corona. Como si Córdoba no hubiera existido antes de ese escudo. Bueno, pues eso también somos nosotros. La resistencia, el no olvidar, el albergarlo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de sentir. De manera que no creo que seamos más una cosa de otra, sino lo que sí somos es una actitud más que otra. Y esa actitud, que es más que otra, es la de la inclusión, la del abrazo, la de la resistencia y la de la rebeldía. De alguna manera, Antonio Manuel, podríamos decir que habría que reescribir la historia por lo menos hasta la conquista de Granada, ¿no? Hasta 1492. Digo, por lo menos hasta ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, tiene mucha razón. Es verdad que la historia nos la han enseñado tomando fechas clave, como si de repente de un día para otro cambiase radicalmente el decorado que nos rodeaba. Como si de un día para otro cambiásemos de confesión, como si de un día para otro cambiásemos de forma de hablar, de lengua, de leyes. Y eso no es cierto. O sea, la historia es una sucesión de periodos. Yo suelo poner como metáfora que son como las terminales de los aeropuertos, ¿no? Que entre una terminal y otra hay como una zona de tránsito. Y es cierto que la conquista progresiva de Al-Ándalus, que no es Andalucía, Al-Ándalus es también la Jafería de Zaragoza y Alcalá de Henares y Soria y Madrid. Pero la conquista progresiva de Al-Ándalus supuso un proceso concreto de cambio de identidad y asunción de una identidad nueva y de mecanismos de resistencia. Y es verdad, y ahí tienes toda la razón, que cuando se intenta configurar la nacionalidad, la identidad nacional católica española, es verdad que todo eso se configura como extranjero, como si fuera un paréntesis de nuestra historia. Y estoy completamente seguro que es a eso a lo que te refieres. Es decir, a hacer nuestra esa historia que ha sido amputada de los libros de texto. Yo suelo colocar como metáfora, y yo creo que todo el mundo lo va a entender, yo suelo decir, imaginad que cojo bueno, lo voy a hacer, porque tengo aquí un papel y lo voy a hacer. Imaginad que esta es la historia de la península.
Imaginadlo. Bueno, pues si yo le quito los 4 siglos del Imperio Romano, el siglo del Imperio Godo, el siglo del Imperio Bizantino, y por aquí le quito los 5 siglos desde la conquista, donde se mezclan repúblicas, monarquías absolutas, revoluciones, dictadura, democracia, pero el periodo más longevo es Al-Ándalus. Son 8 siglos, mucho más que los últimos 5 siglos y mucho más que los periodos anteriores. Bueno, en nuestro libro de historia, la mayor parte debería ocuparla este periodo. Y sin embargo, no lo ocupa este periodo. ¿Cómo vamos a amar lo que no conocemos? Nuestros niños estudian quién sucedió a Fernando VII, estudian qué ocurrió con la restauración monárquica con Isabel II, estudian, dedican páginas y páginas al siglo XIX y sin embargo no saben quién sucedió a Abderramán III. Estudian en selectividad a Averroes y a Maimónides como una anécdota, quien lo estudia. O sea, en la mayoría de los casos se estudia a Platón y a Aristóteles y después se da un salto mortal para estudiar a Santo Tomás y a San Agustín. Esto es lo que está pasando. ¿Cómo vamos a amar lo que no conocemos? Entonces tienes toda la razón. Hay que reescribir la historia para incorporar la historia que se nos ha amputado. Los descendientes de los sefarditas, cuando fueron expulsados, junto con los moriscos, los descendientes de los sefarditas entonces han conseguido la nacionalidad española y yo creo que tú has tenido un papel importante ahí. También ahora, el otro día leí en el periódico Público y en otros que los moriscos piden también al gobierno el mismo reconocimiento jurídico que a los sefardíes. Tú, naturalmente, me imagino que por lo que defiendes y por lo que dices en este libro que he señalado antes de La huella morisca, que es un magnífico libro para conocer las entrañas de nuestra historia, pues me imagino que también estarás a favor de que los moriscos, los descendientes de los moriscos de entonces, que cumplan determinadas condiciones, también las quieran, ¿no? Bueno, no es que esté a favor, es que soy el promotor. Es que soy el promotor de la causa. O uno de los promotores inicialmente. Sí. Vamos a ver. A los descendientes de sefardíes, conversos o no, es decir, una vez conversos son marranos, se les expulsa y ellos conservaron la lengua que ya llevaban entonces en la garganta y que ya no era la algarabía. Es decir, ya era la lengua del conquistador. Era lo que se ha llamado posteriormente yudesmó, con la forma de hablar, o ladino en la forma de escribir. Pero no dejaba de ser un castellano primitivo. Y esa fue una de las coartadas que utilizó el gobierno para que legítima y justamente se reconociera a los descendientes de sefardíes con las mismas condiciones que los descendientes de países iberoamericanos, Guinea Ecuatorial, Portugal, Andorra o Filipinas, para adquirir la nacionalidad por residencia. Voy a intentar explicarlo lo más rápido que pueda. Es una cuestión técnica, pero yo creo que todo el mundo me va a entender. En España, para poder adquirir la nacionalidad por residencia, hace falta residir legalmente y de forma ininterrumpida 10 años. Si eres asilado o refugiado, 5 años. Pero en estos casos que he dicho antes, se reduce solamente a 2. Bueno, y sorprendía la ausencia de los descendientes de moriscos. Los moriscos también fueron expulsados como los sefardíes. Mantuvieron su identidad, pero ojo, ya no hablaban castellano. Los lugares donde recalaron hablaban árabe. Y en la mayoría de los casos, la religión que al final acabaron abrazando fue el Islam. Repito, que un morisco, en la mayoría de los casos, era ya un converso. Y esa islamofobia que está impregnada en nuestro nacionalcatolicismo castellano, hizo que no se reconociera a los descendientes de morisco. Ojo, tampoco a los marroquíes. Ojo, ni siquiera a los saharauis. Es decir, que es el mismo estigma para todo.
Y es por eso que ya en su momento yo promoví la declaración de Chauen, promoví una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía que se presentó para que se equiparase, incluso promoví la candidatura de los descendientes de moriscos andalusíes para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2010, y los descendientes de moriscos en Marruecos, en Túnez, en Argelia, pues quieren simplemente que donde exista la misma razón, exista el mismo derecho. Es importante que esto ocurra simplemente por un gesto de justicia, fíjense, no solamente con ellos, sino especialmente con nosotros mismos. Porque cuando en el Código Civil aparece que van a tener un trato de favor guineanos, ecuatorianos, colombianos, filipinos, portugueses o sefardíes, están diciendo que hemos dejado nuestra huella en todas esas comunidades. Bueno, pues hay que decir también moriscos andalusíes, porque son o fueron tan hispanos, tan andaluces como nosotros. Pues muy interesante. A ver la marcha que sigue eso. Antonio Manuel, en tu libro, El flamenco, arqueología del cante hondo, vienes a decir que el felaz mencup, como tú dices, que es el origen de la palabra flamenco, y que ahora después nos lo vas a explicar con tu gran pedagogía, dices que el flamenco viene a ser la voz del pueblo andaluz, la voz de la memoria, el nicho de las culturas anteriores y de nuestros ancestros, que el flamenco es el hijo del mestizaje, de la convivencia de los gitanos, los moriscos y los negros. A ver, ¿por qué y cómo nació el mundo del flamenco y por qué esta teoría tuya? Mi teoría bueno, se funda en una verdad ¿no? incuestionable escrita en el aire. Sí, pero quiero dejar esto claro, porque es absolutamente disparatado creer que el flamenco nace por revelación espontánea en el siglo XIX. Se confunde en la primera documentación con el nacimiento. Eso es como si me hicieran una foto hoy y dijeran que Antonio Manuel nació con 50 años. No, no, yo ya tengo 50 años. Que la primera foto me la habéis encontrado ahora, ¿vale? Pero eso es de sentido común, porque quienes forjaron el flamenco lo hicieron de memoria, porque les prohibieron escribir y hablar en su lengua, porque transmitieron todo el saber precisamente en andaluz, que es la lengua de la memoria. Y además, porque hay huellas descomunales en todas las palabras que atraviesan el mundo de lo flamenco. Yo suelo decir que el flamenco se condensa en dos expresiones, que son ay y ole. Fíjate qué cosa tan pequeña y qué universo contiene cada una de ellas. Ay es el dolor, es el quejío. Y no hay ninguna expresión cultural en el planeta que empiece con una demostración de dolor que solamente manifiesta el trauma de un pueblo. Y luego la otra palabra es ole, que proviene del árabe Allah, que es el nombre de Dios, pronunciado con imela, es decir, pronunciado en lugar de con la A, con la E, que es como se hablaba en al-Ándalus. Pues si la gente dice ole, que proviene de Allah, si las siguirillas comienzan con una tarabilla, tal como lo reconoce la Real Academia Española de la Lengua, y tarab es la invocación del duende, si soleá significa salawá, que es oración, si sigirilla es siquiría, que es llegar al éxtasis, que es divorciar el cuerpo del alma, porque al final cantando te conectas con el universo. Si farruca viene de faruca, que es la que distingue la verdad de la mentira. Si caña viene de gania, que significa canción. Si zambra viene de zamra, que significa grupo de personas. Si saeta viene de suwata, que significa sonido. ¿Cómo va a venir flamenco de Holanda? ¿Cómo va a venir flamenco de Holanda? Lo que no puede ser es que aceptemos con normalidad que Guadalquivir viene del árabe, que el mulacén viene del árabe, que Mezquita viene del árabe o que la Alhambra viene del árabe y admitamos algo tan disparatado como que de repente nos volvemos amnésicos con la expresión que recogió el pueblo más digno, que fue el que se quedó, el que decidió no olvidar, el que a pesar de las imposiciones siguió cantando lo que cantaba, siguió transmitiendo lo que sentía, lo hizo en la lengua que aprendió pero sin olvidar los sonidos que habitaban en su garganta. En consecuencia, flamenco proviene de felá, que significa campesino, pero también bendición, y menkub, que es uno de los grados de expropiación en el árabe, que es cuando a uno le han quitado
no solamente lo que tiene, sino también lo que es. Es decir, en realidad significa marginado, excluido. Entonces, un campesino excluido, un marginado, es decir, el gitano que tenía que refugiarse en las arrabalerías, los que fueron condenados a las carracas de San Fernando, a las minas de Almadén, a los puertos del Ferrol, a Cartagena, los negros que tuvieron que convivir con las familias ricas, siendo cosas, tratados como cosas. Bueno, pues todo eso se unió en un magma único para cantar todos con todo y ese mestizaje dio pie al monumento natural que hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y es muy hermoso que eso sea así, pero sería mucho más hermoso que se estudiase en los colegios. Y sería mucho más hermoso que nuestros niños supieran que el mismo rango tiene Mozart que la niña de los peines. Y que tan importante es saber qué es una sinfonía como saber lo que es un fandango. Qué bonito. Antonio Manuel, me encantaría seguir profundizando en ese tema, pero hay otros temas también muy interesantes. ¿Cuál sería, Antonio Manuel, hoy la concreción y la actualización del himno andaluz cuando dice andaluces levantaos, pedid tierra y libertad? Ejercerlo. No hay que actualizarlo. Lo que hay que hacer es ejercerlo. Porque no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, hace más de 40 años, el pueblo andaluz se levanta porque toma conciencia de que su problema territorial es su problema como pueblo. Es decir, une la conciencia de pueblo con la conciencia de clase. Y se levanta porque tiene muy claro que los males que está sufriendo provienen del centralismo y de la dictadura. Y por eso pide autonomía y democracia. Han pasado 40 y tantos años de una democracia formal. Y hoy la gente se levanta en Linares porque hay represalias policiales y porque hay una pobreza infinita. Seguimos estando a la cola en el paro, seguimos estando a la cola en la pobreza, seguimos estando a la cola en educación. Pero para colmo, nos están gobernando las derechas. Colocan coronas al escudo de Andalucía. Abren despacho de Falange en el propio Parlamento de Andalucía. Lo único que hacer es levantarse. Lo que ocurre es que cuando pedimos tierra, estamos pidiendo no solamente los jornaleros que fuimos entonces. Ahora los jornaleros son migrantes, como éramos nosotros migrantes en Cataluña o en Alemania. Los jornaleros de hoy son camareros, son cuidadoras de piso, son jóvenes que la mayoría tienen que emigrar porque no encuentran trabajo. Hoy han emigrado más. Este dato es demoledor. Desde que comenzó la crisis inmobiliaria, han emigrado de Andalucía más de 1 millón de personas, es decir, más de los que se fueron con el tardofranquismo. La diferencia es que cuando se fueron con el tardofranquismo, tenían clarísimo que eran emigrantes andaluces. Y lo primero que hacían era abrir una casa de Andalucía en Hamburgo o en Mataró. Y ahora muchos se van creyendo que van a aprender inglés. Son la generación más formada de la historia. Y yo quiero que sepáis que todos estos jóvenes que se van, muchos de ellos descubren la conciencia andaluza cuando se van. Y que ahora hay un resurgir emocionante, germinal, del andalucismo en muchísima gente joven que defiende la dignidad de su forma de hablar, que defiende la dignidad de donde procede, pero que son gente extremadamente formada, es decir, son graduados, son doctores, son científicos, y lo único que están pidiendo es volver. Entonces no hay que actualizar el himno, lo que no hay que hacer es banalizarlo, que es lo que ha hecho la Junta de Andalucía en el último anuncio, cantándolo, narrándolo un señor de Valladolid con imágenes de Florencia. Lo que hay que hacer es cantarlo en andaluz, sentirlo en andaluz y ejercerlo como andaluz. Pero si las marcas políticas que nos gobiernan en Andalucía o son ultraconservadoras o pactan con quienes creen que el Día de Andalucía tiene que ser el de la toma de Granada, entonces mal lo estamos haciendo. Si quienes nos intentan gobernar del otro lado siguen siguiendo, acatando órdenes de Madrid, pues también lo estamos haciendo mal. Lo único que hace falta es que el pueblo tome conciencia, como ocurrió en el 77, de que sus problemas de clase son sus problemas de pueblo, ambas cosas. Yo muchas veces me dicen, ¿cuál es la bandera de Andalucía? ¿Tú a qué bandera de Andalucía le renderías pleitesía? Digo, pues yo a la que esté mancha de barro.
Si la bandera de Andalucía la tiene en un coche oficial, a mí no me importa. Yo me creo la bandera de Andalucía que está pegada a la tierra, a los problemas de la tierra. Hablando de himnos, Antonio Manuel, en tu libro de Huella Morisca viene una cosa que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo supe. ¿eh? En tus investigaciones descubriste que el himno de España, dices en tu libro, no provendría de una marcha militar extranjera del siglo XVIII, sino de un poema de amor andalusí que cantaban por igual musulmanes, judíos, cristianos desde el siglo XI, justo cuando los españoles empezaron a llamarnos así. Así es. Qué dato más interesante y más curioso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y qué pena que la gente no lo sepa mayoritariamente, aunque es verdad que cada vez más gente lo está sabiendo, ¿no? Yo lo descubrí casi por casualidad. La primera vez que yo escuché era una nuba andalusí de Abenpace, y cuando lo escuché inmediatamente reconocí que cada una de las partes de la introducción se correspondían con el himno de España. En la música andalusí, cada pieza se llama centón. Y los centones permiten al que está interpretando poder improvisar en medio. Pero si tú coges los centones, encajan como un guante, son exactamente iguales que el himno de España. Cuando yo lo descubrí, resultó que fui al poco tiempo a Tánger y me encontré que al recibirme volvieron a interpretar eso. Y eso me ha ocurrido varias veces, hasta el punto que definitivamente podemos confirmar que el himno de España proviene de la introducción de esa nuba. Eso se llama en árabe tacuasía. Es una tacuasía. Y la tacuasía, como introducción instrumental, no tiene letra. Y eso explica que el himno de España jamás haya tenido letra. Qué interesante. Hay por ahí, no sé si es en Córdoba, un rótulo que pone mezquita, un rótulo turístico, mezquita, judería, Alcázar de los Reyes Cristianos. Antonio Manuel, ¿realmente la convivencia entre las tres culturas fue realmente pacífica? Mire, me encanta que me haga esa pregunta. Vamos a ver. Una vez que se produce la conquista, ¿la convivencia fue pacífica? ¿Fue pacífica el supremacismo occidental desde 1900 a 1950? Mire, vamos a centrarnos solamente entre 1900 y 1950. Vivimos dos guerras mundiales, una guerra civil, distintos regímenes políticos. Pues claro que no fue una convivencia pacífica, fue una convivencia normal, en la que hubo virtudes y problemas, pero hubo convivencia. Y ahí está la clave. Es decir, lo que no podemos es convertir 8 siglos en una caja de zapatos. Lo que no podemos es convertir 8 siglos en una uniformidad. 8 siglos son mucho tiempo y hubo distintos regímenes políticos. Pasamos por emiratos, califatos, taifas, guerras civiles, guerras intestinas entre los andalusíes, con apoyo de los reinos del norte, guerras intestinas de las guerras de los reinos del norte con el apoyo de los andalusíes. La historia no es algo tan simple. Pero lo que no podemos caer es en la trampa negacionista. Por supuesto que existió coexistencia. ¿O es que Maimónides no era judío? ¿O es que no existió un obispo que fue el asesor de Al-Hakam II? ¿O es que no existieron mozárabes? ¿O es que no existieron? Pero claro que existieron. Lo que no existió fue coexistencia cuando se produjo la conquista. Porque es indubitado que hubo órdenes de expulsión de judíos, de moriscos, persecución de gitanos y de negros. Así que la convivencia fue imperfecta, pues casi como cualquier matrimonio, como casi una convivencia de amigos. ¿O es que los amigos que más se quieren no han tenido alguna vez una discusión? ¿Que hubo problemas? Por supuesto. ¿Que hubo guerras internas? Por supuesto. Pero existió la coexistencia. Hablando de símbolos y banderas de los pueblos, ¿tú crees que las banderas dividen más que unen o unen más que dividen? Y en cualquier caso, ¿cuáles serían, según tu criterio, los signos más relevantes, identificativos de los andaluces? Qué pregunta más buena, Federico. Yo conozco a mucha gente que le produce cierta repulsión las banderas. Dice, a mí es que las banderas me producen repulsión. Entonces yo le pregunto, ¿qué bandera? ¿La bandera arcoíris que representa la diversidad? ¿La bandera blanca
que representa la paz? ¿La bandera morada que representa el feminismo? ¿O es que unas banderas sí y otras banderas no? Mira, las banderas son unos trapos que no tienen la culpa de los mensajes que se le imputan. Y hay banderas que decididamente son excluyentes. Cuando la extrema derecha identifica la bandera de España con solo ser español, católico, blanco, heterosexual, pues eso es una bandera que decididamente excluye por quienes la utilizan para excluir. Pero la bandera de Andalucía está para excluir. Pero si por la bandera de Andalucía la bandera de Andalucía no ha matado a nadie, sí que han muerto por ella, como García Caparrós o Javier Verdejo. Pero nadie ha matado por ella. Porque la bandera de Andalucía representa la diversidad cultural desde el respeto a la humanidad. Y lo dice el propio himno, ¿no? O sea, cuando el himno dice, sea por Andalucía libre y la humanidad, lo que está diciendo es algo tan simple como queremos que todo el mundo en esta casa común que se llama Planeta Tierra seamos iguales en derechos, pero desde el respeto a nuestra diversidad cultural. ¿O es que vamos todos a hablar la misma lengua? ¿Vamos todos a vestir de la misma manera? Eso es lo que significa la bandera de Andalucía. Y la bandera de Andalucía lo hace desde la universalidad, que es lo más hermoso. Porque no se puede ser universal sin ser de ninguna parte. O sea, García Márquez fue universal hablando de Macondo. Orhan Pamuk es universal escribiendo sobre Estambul. Paul Auster se hizo universal hablando de su barrio, Brooklyn. Y Andalucía es universal porque allá donde vaya se sabe que eres andaluz. A mí, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando dicen, ¿cómo vais a hablar de una lengua andaluza si cada uno de los andaluces habláis de una forma diferente? Dicen, ¿no? Y yo digo, vaya, como si los españoles no hablan de una forma diferente. O sea, como si no hablase igual un murciano que un tío de Valladolid. O un inglés de Gales y uno de Escocia. O un catalán de Lleida y un catalán de Tarragona. Pero a que a todo el mundo se nos reconoce como andaluces cuando salimos de Andalucía. No importa que seamos ceceantes, seseantes. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestra cultura está hecha de diversidad. La diversidad es nuestra identidad. Tú me has preguntado, ¿cuál es el símbolo de Andalucía? Sin lugar a duda, la diversidad. El respeto a la diversidad. Lo que nos une es el respeto a la diversidad. Y eso es lo que representa esa bandera. Y por eso a mí no me importa enarbolar muchas banderas, porque yo estoy atravesado por 1000 líneas identitarias. O sea, yo soy ecologista, soy feminista, soy decididamente de izquierda, soy progresista. Oye, pero permítanme que en mi altar yo coloque por encima de toda la bandera andaluza. ¿Por qué? Porque creo que representa y agrupa a todas las demás. Y Antonio Manuel, ¿qué habría que decirle a estos showman de algunas cadenas nacionales que se permiten el lujo de mofarse descaradamente de nuestra manera de hablar, de nuestro uso del castellano, ridiculizando, por ejemplo, a la ministra María Jesús Montero, que es andaluza? ¿Qué habría que decirle Pues mira, a esta gente? Tu pregunta es muy buena. Sin lugar a dudas, quienes dicen eso parten de un supremacismo cultural. Parten de que nosotros somos entendidos para ellos como un pueblo colonizado. Es decir, nosotros somos un pueblo menor, que hemos aprendido mal el castellano. Y por eso nosotros impostamos el castellano cuando tenemos que hablar en cualquier medio de comunicación. El problema, permíteme que te diga, no es de ellos, que son unos ignorantes. Y cuando hacen eso, a mí me produce verdadera indignación. Pero lo que verdaderamente me indigna es el andaluz que lo justifica. Ese es el que me indigna. Porque cuando un andaluz justifica el cambio de su forma de hablar, justifica que tengamos que hablar castellano cuando nosotros somos bilingües de nacimiento, nosotros tenemos lo que se llama diglosía o diglosia, es decir, hablamos perfectamente andaluz y escribimos en castellano. ¿Y eso por qué? Porque hablamos diferente. Pero es que no nos damos cuenta de que hablamos diferente. Pero ¿por qué? Y ahí está la clave. Nosotros no somos unos malos aprendices del castellano. No, lo que nos ha pasado es que hemos aprendido la lengua nueva sin olvidar los sonidos que ya habitaban en nuestra garganta. Ahí está la clave. Por ejemplo, yo suelo explicar, para que todo el mundo lo entienda, que cuando el que se queda
tiene que aprender el castellano igual que el que sabía latín tuvo que aprender árabe, exactamente igual. Exactamente igual que hubo un proceso de romanización, hubo un proceso de arabización y luego un proceso de castellanización. Bueno, pues en ese proceso se utilizó la grafía en árabe para escribir los sonidos del castellano. Eso se llama aljamiar. Bueno, pues en árabe hay 5 sonidos que se parecen muchísimo a nuestros sonidos Z, C, S. Está la sin, está la shin, está la za, está la zo, está la zaim e incluso está la ja. Bueno, pues cuando tú escribes casa con grafía en árabe, ese sonido sa, ¿cómo lo escribe? Lo que escogieron la sin, seseamos, como tú y como yo, porque somos de la Vega del Guadalquivir. Lo que escogieron la za, cecean. Lo que escogieron la zo, fefeon. Lo que cogieron la zaim, hablan como en Lucena o en el Andévalo y dicen la Virgen de Araceli y dicen... Y los que utilizan la shin la han mantenido intacta pues en el sonido che de Cádiz o de Sevilla cuando dicen pisha o dicen shosho. Entonces, no es que hablemos mal, es que hemos aprendido sobre nuestros soportes sonoros. Y yo podríamos estar 1 hora y yo poniendo nada más que ejemplo para demostrar que en verdad es que hablamos un dialecto, una lengua que se llama andaluz. Pero tenemos que estar orgullosos nosotros. Entonces, cuando lo hace un ignorante de fuera, me duele porque está colocando sobre la mesa el supremacismo que aún nos considera como un pueblo menor o inculto, que nadie lo olvide, por considerarnos un pueblo pobre, ¿eh? Por considerarnos un pueblo pobre. Pero nuestra riqueza está en la cultura. Va a depender de nosotros mismos que saquemos pecho, pero si verdaderamente conocemos quiénes somos, porque solo se ama lo que se conoce. Antonio Manuel, cuando tú hablas, te he oído en vídeo y en otros programas de otros lugares, cuando tú hablas de tu abuela Rosario, que te cantaba las nanas, y de tu abuelo Antonio el Carbonero, lo haces con tanta ternura y con tanto cariño que realmente es que emocionas a los que te escuchan. ¿Qué opinión te merece que actualmente la mitad de las muertes por COVID hayan sido abuelos en residencia? ¿Qué papel están jugando hoy nuestros abuelos en esta sociedad digital y tecnificada y tan supuestamente avanzada? La generación de mi abuela y de mi abuelo es la generación más importante que yo he conocido jamás en la historia de España y, por supuesto, en la historia de Andalucía. Y es la más importante porque sufrió el silencio, la muerte civil, los que sobrevivieron a la guerra. En las peores condiciones posibles fueron capaces de criar a sus hijas y a su hijo. En muchos casos, sin revelarles las torturas y sin revelarles las persecuciones que ellos mismos habían padecido o que habían padecido mucha gente de su familia. Tuvieron que tragarse los nudos de ver cómo incluso sus hijas y su hijo acababan perteneciendo ideológicamente al bando que habían asesinado a su propia familia. Y esta generación, no importa su ideología, ahora ha sido la que está cuidando a los nietos. Ha sido enviada a la residencia en esta cultura terrible que intenta apartar del problemas cotidianos a la vejez, porque tenemos que estar siempre jóvenes, a los locos, porque tenemos que estar siempre cuerdos, a los enfermos, porque tenemos que estar siempre sanos, a los pobres, porque tenemos que ser siempre ricos. Eso no había pasado antes. Yo cuando pequeño, en el decorado de mi vida, contemplé la muerte como un hecho natural. Y yo veía, aunque agradezco que haya pasado, pero yo veía a las mujeres y a los hombres de luto. Y eso significaba que estaban muertos, sus parejas. Pero eso ya no se ve. No existen muertes, no existen viejos. Por eso hay que rendir un homenaje a nuestras abuelas y a nuestros abuelos permanentemente. Y especialmente a esa generación. Y especialmente a esa generación a la que tanto le debemos. Por lo pronto le debo mi existencia. Por lo pronto le debo mi existencia. Pero en mi caso, además, mis 4 abuelos me enseñaron a luchar por las causas justas,
Mis cuatro abuelos me enseñaron que cuando pasa el tiempo, porque la vida es tan efímera, ¿sabes, Federico? La vida es tan efímera que cuando te das cuenta ya ha pasado. Y yo no quiero sentirme responsable de no haber luchado por mis hijos y por mis hijas. Yo quiero que algún día mis hijos y mis hijas, o mis nietos y mis nietas, si llego a tenerla, digan, este hombre fue una buena persona, sin más. ¿Y sabes por qué fue una buena persona? Porque luchó por lo que creía que era justo. Decía Edmund Burke que el mal triunfa cuando los hombres de bien no hacen nada. Y estoy cansado de ver a hombres y mujeres de bien que no hacen nada. Me acuerdo incluso una conversación con un amigo mío del alma, que hablando sobre un vecino de mi pueblo dijo, es que es una buena persona. Y dijo este hombre, mi amigo indignado, ¿es una buena persona por qué? Porque no se ha mojado jamás, porque no se ha comprometido jamás, no lo hemos visto nunca en ninguna causa. Es decir, los que nos comprometemos somos al final los señalados. Y eso, salvando las distancias, por favor, que nadie se confunda, pero salvando las distancias, es la metáfora de cuando el pueblo condena a Jesús. Es decir, cuando el pueblo dice, oye, que maten a Jesús, ¿no? Porque este tío me recuerda permanentemente que yo soy imperfecto, que salven a Barrabás, que es como yo. Bueno, pues mis abuelos me enseñaron a que, por supuesto que somos imperfectos, pero que merece la pena dejarse la vida por las causas justas, aunque solamente sea para que hoy pueda hablar contigo de su memoria. Antonio Manuel, ¿qué pasa en Andalucía que siendo una comunidad con más territorio de España, con más población y más recursos naturales, seguimos siendo lo que tú decías antes, ¿no? Seguimos siendo, después de 42 años de democracia, la cola de casi todo, menos en el paro, que somos los primeros. Actualmente tenemos una cuarta parte de los parados de España son andaluces. Y la mitad de los jóvenes menores de 25 años, bueno, el 52% menores de 25 años están en paro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos pasa a los andaluces? ¿Y por qué? Y ya enlazo también con otra pregunta, ¿por qué en Andalucía no ha cuajado nunca una fuerza política aglutinadora con ese perfil andalucista? No estoy de acuerdo en lo segundo. ¿Me deja que empiece por el final? No estoy de acuerdo con lo segundo. Y voy a intentar explicar el porqué. Cuando el pueblo andaluz se levanta en 1977 para pedir ser como los que más en el Estado, todo el pueblo andaluz que sale a la calle es andalucista. Todo. Tenga la bandera del PSOE, tenga la bandera del Partido Comunista, tenga la bandera de Comisiones Obreras, de la UGT, del PSA, del PT o de ninguno. Todos eran andalucistas. No había nada más que banderas andaluzas por las calles. ¿Verdad? Y el problema es creer que el andalucismo pertenece a una marca. El andalucismo es una ideología. Y en aquel momento todos eran andalucistas. ¿Qué fue lo que pasó? Que de entre todas esas marcas había una, que era el PSA. Y el PSA tenía en su germen lo que yo reivindico que tiene que ser el andalucismo, que es la unión de la conciencia de clase con la conciencia de pueblo. Lo importante del PSA no era solamente el andaluz, sino que antes ponía socialista. Es que era socialista andaluz. Y lo que ocurrió en aquel momento fue que todo el movimiento autonómico lo acabó fagocitando mayoritariamente el Partido Socialista. Y entonces el Partido Socialista acabó convirtiéndose en el partido andaluz de referencia. Y se equivocaron los demás. Se equivocó la izquierda del PSOE porque renunció a Andalucía. Y se equivocó el PSA históricamente porque renunció a la S. Es decir, porque renunció a la izquierda. Es como si fuera un patio. Y entregó el patio al PSOE y los arriates fueron la izquierda por una parte y por otro lado el andalucismo, como si los demás no lo hubieran sido. Como si los demás no lo hubieran sido. Ahora, lo que sí es evidente es que a partir de ese momento dejaron de serlo. O mejor dicho, sacaron su verdadera naturaleza, que nunca fue andalucista. ¿Por qué seguimos así? Bueno, seguimos así porque desde ese momento no se han cambiado las estructuras de poder, no se han cambiado las estructuras económicas. Es decir, la llegada de los fondos europeos
no ha supuesto un cambio de estructura del sistema productivo. Vinieron dineros a expuertas a los pueblos para otorgarles los servicios que no tenían. Y eso es de agradecer. Es decir, que muchos pueblos que no tenían carreteras, que no tenían colegios, que no tenían hospitales, me parece muy bien, pero no se apostó por cambiar el sistema productivo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando vino la crisis inmobiliaria, cuando hubo esta descapitalización financiera, es decir, dejamos de tener banco, cuando hemos perdido la mano de obra porque tuvieron que emigrar, no teníamos un sistema productivo al que echar mano. El problema ha sido que durante estos 40 años hemos seguido dependiendo económicamente de Madrid, hemos seguido dependiendo políticamente de Madrid. Por eso creo, y lo digo con sinceridad, creo que ahora hay un verdadero resurgimiento de aquel andalucismo de la década de los 70. ¿Por qué razón? Porque muchos jóvenes no saben qué fue el PA. Muchos jóvenes desconocen esa historia porque es que no la han vivido. De hecho, muchos jóvenes ya ni siquiera se acuerdan del 15M porque pasó hace 10 años. Estos jóvenes no han perdido la esperanza porque nunca la han tenido. Y ahora están buscando la esperanza en el andalucismo. Vuelve a haber expresiones culturales como la hubo en los 70. No podéis ni imaginar la gente joven que se abraza a los califatos 3x4, a la Marijose Yergo, a la Dervis Motoreta, Burrito Cachimba, a la Rocío Márquez, y todo eso huele a lo que ya pasaba la década de los 70. Es decir, ser andaluz vuelve a estar de moda. Tan verdad es que el capitalismo se abraza a eso y hace anuncios de cerveza o hace anuncios de botellas de agua en andaluz. Es decir, o los mismos andaluces se enfadan cuando saca la Junta de Andalucía un anuncio en castellano. Eso no pasaba hace 10 años, pero está pasando ahora. Luego, yo no creo, como por eso decía que respondo desde el final, no, yo no creo que no es que no haya cuajado una fórmula andalucista, sino que aquella fórmula andalucista se equivocó, renunciando a la conciencia de clase. Y lo que hay que hacer ahora es volver a unir la conciencia de pueblo con los problemas sociales, porque van las dos cosas unidas. Es decir, de nada sirve reivindicar hablar en andaluz si no lo haces para, hablando en andaluz, pedir vivienda para quien no la tiene, para pedir trabajo para quien no lo tiene. Eso fue lo que movilizó a los andaluces en la década de los 70 y es lo que tiene que movilizarla ahora. Ese andalucismo que une la conciencia de clase y el andalucismo del que tú hablas, ¿es el andalucismo que defendía Blas Infante? Sin duda, ¿eh? Sin duda, o sea, es que no hay el más mínimo matiz, no hay el más mínimo matiz. Mira, voy a contar una anécdota que a mí personalmente me emociona muchísimo. Cuando Blas Infante se reúne con el resto de andalucistas en la Asamblea de Ronda en 1918, ese mismo día, las faeneras de Málaga estaban reivindicando en las calles pan para su hijo. Fíjate, Blas Infante en Ronda aprobando el escudo, aprobando la bandera, rodeado de hombres y solo hombres, consciente de los problemas que teníamos, pero verdaderamente quienes estaban defendiendo esos problemas estaban en Málaga, en la calle, muriendo, pidiendo pan para su hijo. Aquello le impacta tanto a Blas Infante que al año siguiente en Córdoba celebra la asamblea porque aquí en Córdoba tuvo lugar la primera manifestación proletaria encabezada con el lema Viva Andalucía Libre. Es decir, Blas Infante se dio cuenta que fue aquí, en Córdoba, donde se unieron la conciencia de clase con la conciencia de pueblo. ¿De qué me sirve defender el andalucismo desde el casino, de Ronda? No, yo quiero defenderlo como las mujeres de Málaga. ¿Y eso dónde ocurre? En Córdoba. A Córdoba nos vamos. Es decir, Blas Infante tuvo clarísimo que ser andalucista es defender los problemas de Andalucía. Lo que no se puede, reitero, que para que quede bien claro, lo que no se puede es ser andalucista y no tener conciencia de tus problemas, o teniendo conciencia de tus problemas, no ser andalucista. Es que son las dos cosas, son dos conceptos hermanos. Y yo sinceramente, Federico, por eso creo que hay que volver a reivindicar a Infante, pero porque Infante no ha dejado de ser actual. Por eso cuando tú decías lo del himno, ¿cómo actualizamos el himno? Pues cantándolo, cantándolo sin más. Andaluces levantados es el grito más potente que yo he escuchado jamás. Se hizo famosísimo el grito indignado para el 15M, bueno, porque la gente sepa que un siglo antes lo había escrito Blas Infante y había dicho levantado, y lo había dicho para un pueblo que tenía que levantarse. Termino, Federico, pero con este matiz que me parece importantísimo. Pero solamente se levantan
los pueblos que son conscientes de estar sometidos. Tú has escrito o has dicho en algún sitio, no es algo más andaluz que defender a los más débiles. Correcto. Andalucía es o debería de ser refugio para los que más lo necesitan. ¿Tú qué piensas de la política migratoria que se está siguiendo en España? Esta actitud que hay en ciertos sectores de extranjerizar a todo el que viene aquí, huyendo de la miseria, y que los quieren echar. Eso le corresponde a esa actitud universalista de la que tú has hablado, del andaluz. Mira, cuando alguien humilde reniega de su hermano y le niegan el pan, teniendo también hambre, no merece ser andaluz. Me da igual que haya nacido en Andalucía. Me da igual que hable incluso en andaluz. No es andaluz. Ser andaluz es la vecina que sabe que el vecino no tiene que comer y le da un poco de su cocido que le sobra. O le hace una tortilla de patatas para la noche para que pueda cenar. Eso es ser andaluz. Y eso, cuando se hace de verdad, cuando se hace con el corazón, no se mira ni el color de piel ni al Dios que reza. Eso se hace de corazón a corazón. Y los andaluces lo hemos tenido siempre claro porque siempre hemos estado necesitados. Este pueblo se ha estado ayudando en una red de solidaridad enorme. O sea, no tenemos más manifestaciones en las calles. El otro día leía que las manifestaciones más potentes han sido las menos cubiertas por los medios de comunicación. Han sido básicamente la de Jaén y la de Linares. Las dos tienen un elemento común. Es donde más paro hay, donde más pobreza hay. Lo normal es que toda Andalucía se echara a la cara. Pero si no se echa a la calle, es porque te ayuda a tu vecina, porque te ayuda a tu abuelo, porque te ayuda a tu abuela. Bueno, si ahora vamos a poner una frontera para no ayudar a quien tiene un color de piel diferente, entonces que estamos olvidando que fuimos nosotros los que tuvimos que emigrar a Cataluña, los que tuvimos que emigrar a Alemania. Y entonces allí fueron los otros los que nos ayudaron. Cuando tú olvidas quién eres, cuando pierdes la memoria, entonces has perdido lo más importante, que es tu identidad. En griego, la palabra verdad es la contraria a la palabra olvido. Fíjate qué interesante. O sea, lo contrario a la verdad es el olvido. Luego, lo contrario al olvido, la memoria, es la verdad. Si este pueblo pierde la memoria de haber sido un pueblo necesitado y que aún así hemos ayudado, entonces no merece la pena llamarnos Andalucía. De verdad que no, ¿eh? De verdad que no. Antonio Manuel, te voy a preguntar para una pregunta más amplia, pero claro, Andalucía está en el contexto español. ¿A ti qué te parece la polarización política, y no solamente política, sino emocional, que estamos viviendo ahora mismo en la actualidad de España? A mí me parece dramática, terrible, porque cuando habla de polarización, sin querer, estamos equiparando los extremos. Y no es verdad. No es verdad. En un marco democrático se puede ser de izquierda o se puede ser de derecha. Se puede ser incluso de extrema izquierda y de extrema derecha, pero siempre en un marco democrático. Pero cuando se defienden valores contrarios a nuestra Constitución, como por ejemplo atacar a homosexuales, atacar a los matrimonios igualitarios, atacar a los pobres, atacar a los que tienen un color de piel diferente que tú, a los que piensan de forma diferente que tú, a los que rezan de otra manera, eso ya no es extrema derecha. Eso es derecha franquista. Y eso está fuera. Es como si tú hubieras tirado con una goma elástica y lo que está ocurriendo es que están llevando un extremo que era democrático y es democrático, y lo están colocando prácticamente en el centro. Así que vamos a colocar en primer lugar bien las piezas. No hay una polarización ideológica, sino lo que hay descaradamente es una normalización del fascismo, una normalización del franquismo, porque el franquismo es distinto del nazismo y del fascismo italiano.
Los dos, fascismo italiano y nazismo alemán, acabaron con la guerra mundial. Y tanto alemanes como italianos repudian, repelen a quienes brindan o manifiestan homenaje al nazismo y al fascismo. Aquí en España no ocurrió eso. El franquismo sobrevivió a una guerra civil y sobrevivió a la transición. Y hoy niños de 10 o 12 años van por las calles y van gritando impunemente loas al dictador. Eso es muy peligroso. Pero eso no es polarizar. Repito, eso es normalizar el fascismo. Vamos a decir las cosas como son. A mí me preocupa eso, no que esté polarizado. Porque si está polarizado, si tú eres de izquierda, yo soy de derecha, pero eso es lo más normal del mundo. Eso ha ocurrido siempre. Que tú pienses que no hay que repartir la riqueza y yo creo que sí. Que tú quieras consagrar tus privilegios y yo creo que haya que repartirlo. Bueno, eso ha pasado toda la vida. Pero que se esté normalizando ahora que en nuestra Constitución puede que no valga, que se esté normalizando ahora que hay que expulsar a migrantes, que se esté normalizando ahora discursos que banalizan lo que ocurrió durante la guerra civil. Oye, por favor, eso no, ¿eh? Entonces, eso no es polarización. Eso se llama, con nombre y apellido, franquismo. Y por eso yo no voy a nombrar nunca esa marca política. Voy a nombrar con su nombre. Eso se llama derecha franquista. Antonio Manuel, vamos ahí ya rebobinando y hemos hablado un poquito de la historia, de esa interesante historia que tú has investigado y que estás sacando a la luz y que es tan bonita. Hemos hablado también un poquito de la actualidad, aunque habría muchísimo más que hablar, ¿verdad? Pero sí me gustaría que termináramos hablando un poquito del futuro de Andalucía. ¿Qué tendríamos que hacer, según tu criterio? ¿Qué tendríamos que hacer los andaluces? ¿Qué propuestas de progreso tendríamos que hacer los andaluces y trabajar en ellas para que Andalucía de verdad deje de ser ese furgón de cola que tantísimos años lleva siéndolo? Por lo pronto, tomar conciencia de nosotros mismos. Es decir, creernos que la solución no va a venir de fuera, sino que la solución va a venir de nosotros mismos. A mí me duele, como andaluz, cuando llega el debate sobre el estado de la nación y ver que se suben al estrado gallegos, cántabros, asturianos, vascos, canarios, aragoneses, valencianos, mallorquines, incluso turolenses, y que no se sube ningún andaluz. No se sube ningún andaluz porque este pueblo no ha tomado conciencia de que depende de sí mismo. Andalucía es la comunidad que más diputados aporta al Congreso. 61. Y son 61 silencios. El verdadero problema de Andalucía es que tiene que tomar conciencia de lo que consiguió, que fue la autonomía, y ejercerla de verdad. Pero para que tome conciencia de eso, hay que hacerlo desde pequeñito, estudiando en los colegios nuestra verdadera historia, estudiando en los colegios nuestra verdadera forma de hablar, estudiando en los colegios quiénes somos de verdad. Y entonces esa generación luego se la recordará a sus hijos y se la recordará a sus nietos. Y llegará un momento en el que este pueblo volverá a ser lo que fue. En realidad no ha dejado de ser lo que ha sido. Pero es importante que, como tú dices, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente empoderarnos, tomar conciencia de que somos nosotros los únicos que podemos levantar los problemas que tenemos. Antonio Manuel, es un placer hablar contigo porque eres un pozo sin fondo y además en lo que dice siempre tiene algo de originalidad. Vamos a cerrar aquí el programa, pero como tú comprenderás, no es por falta de ganas de seguir, sino por todo lo contrario. Te damos las gracias por tus investigaciones históricas, esas brillantes investigaciones históricas, por tus creaciones literarias, por tus libros. Te damos las gracias por dedicar tanto tiempo a nuestra tierra y también por esa lucha a favor de los más débiles, que no hemos hablado de ella, pero... sí la hemos hablado. Pero que todo sí el que... hemos hablado de ello. Bueno, pero todo el que te conoce sabe que eres que además de todo lo que he dicho, eres un gran luchador
y un activista social. Y naturalmente, muchas gracias por ser ese cantor, ese poeta cantor de Andalucía. Y naturalmente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos regalado esta hora de conversación que hemos tenido. Nada, gracias a ti, Federico, por invitarme y que ojalá esto cambie para que un día podamos vernos personalmente en la Hora del Río y compartir espacio con tus vecinos y vecinas. Pues será un auténtico placer y ya buscaremos la fórmula para que así sea. Gracias. Y nada más, queridos televidentes, esperamos que haya sido, y yo estoy seguro que lo ha sido, una entrevista productiva, una entrevista que alimente nuestro espíritu andaluz y que nos anime a seguir luchando por una Andalucía más rica y más próspera. Porque en Andalucía, y eso es verdad, los problemas los convertimos en retos. Así que afrontémoslo, pero como nos ha dicho antes Antonio Manuel, solidariamente. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.